Padre, en el nombre de Jesucristo presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, Rey del Cielo, por levantarnos como instrumento, Señor, de restauración del tabernáculo de David, como instrumento de restauración y manifestación de tu reino. Señor, levanta en todas las naciones a tu pueblo, Señor, y que se levanten los profetas, que se levanten los ministros del nuevo pacto a hacer lo que tú, Señor, has determinado según tu perfecta voluntad. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Es tu espíritu el que nos habla, es tu espíritu el que nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos ilumina. Es tu espíritu el que nos inspira, Señor. Por lo tanto, declaramos hoy que tu espíritu está en medio de nosotros, enseñándonos. Que nosotros solo somos instrumentos, pero que tú eres la fuente, Señor. Tú eres el origen de la gracia, el origen de la autoridad, poder. Tú eres el origen de la unción. Tú eres el origen de todo, Señor. Que los hombres solo son instrumentos de lo que tú quieres hacer y vas a hacer. Y como está escrito, lo vas a hacer a través de tus hijos. Señor, haz lo que tengas que hacer hoy. Habla nuestro espíritu y afirma nuestro corazón. Confirma cada palabra, Señor, que se va a enseñar en el espíritu y en el corazón de cada uno de tus hijos. A ti, Señor Rey, sea toda la gloria, la honra, el poder y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. La perfecta adoración. Pregunta número 1. ¿Qué es la adoración corporativa? Como cuerpo de Yahshua, ¿no? Número 2. ¿Qué es el tabernáculo de David? ¿Por qué el Eterno afirma que en los postreros días será restaurado el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés? ¿Qué relación tiene el tabernáculo de David con la perfecta adoración? Y por último, ¿cuál es el propósito del Eterno para restaurar el tabernáculo de David en este tiempo? Como dije cuando iniciamos prácticamente en este segundo nivel de estudio de la Escuela de Profetas, el Señor entregó una palabra en el 2007. Esa palabra fue: enséñale a mi pueblo a adorar y verán mi gloria. Las he puesto esa palabra como primicia dentro de cada uno de los contenidos de las lecciones entregadas para que no se olvide, porque ese es clave, eso es fundamental, y a partir de esa palabra nosotros empezamos a trabajar, enseñando, no solo entrando nosotros, sino que tenemos que enseñarle a nuestro pueblo a adorar al Señor para que ellos puedan recibir del Padre toda la experiencia, la manifestación de su reino sobre sus vidas. Muy bien, ¿qué es la adoración corporativa? Es lo primero que vamos a empezar a estudiar hoy. La adoración corporativa son las diversas manifestaciones que el pueblo de Dios entrega o da a el Señor como reconocimiento, como honra, como honor, como gloria, entregando al Padre la adoración, entregando al Padre la excelencia. Como dice Apocalipsis capítulo 5, cuando el cordero, el león de la tribu de Judá se levanta y se levanta como el hijo digno de abrir los sellos y es glorificado. Toda la creación, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, las diferentes cortes y jerarquías angelicales empiezan a proclamar, a profetizar que el Cordero de Dios es digno, que el Cordero de Dios es grande, que el Cordero de Dios es el poderoso, que Él es el único digno de recibir honor, gloria, majestad. Entonces, cuando vemos ese cuadro, donde están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las 3 cortes y 3 jerarquías angelicales, entonces ahí entendemos que es toda la creación que de alguna manera en el Shamayín, en dimensiones de gloria, y la única dimensión en ese sentido, están adorando y exaltando al Eterno, al que está sentado en el trono y al Cordero, y le están dando el reconocimiento, la adoración. Por eso es que la adoración corporativa tiene que ver con esa honra, con ese reconocer, con ese establecer, con esa declaración de que Yahweh es el verdadero Dios, que Él es digno, que Él ha hecho todos los méritos para ser alabado, que Él es el Padre, que Él es el primero. O sea, es un reconocimiento total y general. Entonces, la adoración corporativa representa eso, un reconocimiento total, donde nosotros aquí, ustedes allá,
ellos en el otro lado del planeta, en los otros continentes, el remanente fiel de las naciones de la tierra unido en un solo clamor, en una sola adoración, en una sola fe, en una sola manifestación de honor y de gloria, donde desde los cuatro cabos de la tierra se le rinde honor, alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos. Entonces, en ese sentido, se manifiesta lo que es la adoración corporativa. Ahora, para entender esta palabra tenemos que entender el origen de la adoración y también los términos que generalmente se utilizan para describir lo que es la adoración. En las Sagradas Escrituras encontramos algunos términos que se utilizan precisamente para describir esta verdad. Y vamos hoy a estudiar algunos de ellos. Empezamos con el término halal. El término halal es la palabra de la cual se desprende la expresión aleluya. Esta expresión aleluya en todos los idiomas es igual. Esta expresión aleluya es una exhortación a alabar al Señor, a exaltar el nombre de Yahweh, a exaltar su gran nombre. Halal significa alabanza, ¿no? Y su configuración con Yahweh o Yah, que dice, que se menciona generalmente en los libros de los Salmos, quiere decir que se alabe al Señor porque Yahweh es el Rey, porque Yahweh es el Señor, y por eso nosotros tenemos que exaltarlo, tenemos que adorarlo. Es una exhortación general, completa, para que se adore al Señor, se exalte su gran nombre. Otro nombre que se escucha es el término Barak, que viene de Brakú, que quiere decir bendito, o el bendito, que es el título que tiene Yahweh Elohim, que es el título o la expresión sería que se menciona en todas los axiomas espirituales del pueblo de Israel y está contemplada en la oración que se da o se dice para declarar las bendiciones de Yahweh. De ahí es donde se desprende el Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam berit borei y todo lo que pueda incluirse de acuerdo a la dirección que se entrega en aquella adoración, en aquella oración. Entonces esta palabra Barak significa hay que bendecir a Dios. Hay que bendecirlo porque Él es bueno. Hay que bendecirlo porque Él es el Señor, porque Él es el Rey. Es un llamado a tributar alabanzas, como dice el Salmo 96. Tributar alabanzas en medio de los pueblos. Tributar adoración en medio de los pueblos. Entonces se da cuenta que las primeras expresiones tienen que ver con una exhortación, con una motivación para que todo el pueblo de Dios alabe, proclame, agradezca, manifieste su amor hacia el Padre. Hay que tributar alabanza porque Él es bueno. Hay que adorarlo porque Él es majestuoso. Hay que adorarlo porque su nombre es grande. Hay que adorarlo porque Él se lo merece, porque Él es digno. Porque Él es digno. Esa palabra es poderosa y muy profunda. Eso quiere decir que Él lo merece. A Él se le ha entregado todo el mérito para ser exaltado. Es el único que tiene todos los méritos para ser reconocido, exaltado como solo Él se lo merece. Barak representa el reconocimiento de que Él es la fuente de la bendición, que toda bendición viene de Él, parte de Él, sale a partir de Él, que Él es el Barajú, el bendito, el santo de Israel. De Él es el que proviene toda bendición, toda gracia y toda manifestación de amor. En este sentido, por eso dice, tenemos que bendecir al Señor porque Él es bueno y porque de Él se manifiesta todo en bienestar o a favor de su pueblo. Muy bien. Otra palabra es la palabra Todá, que significa la expresión de la gratitud, la expresión de los sacrificios de alabanzas, donde exaltamos todo lo que Él hace, todo lo que Él es, sus manifestaciones de ayer, sus manifestaciones de hoy, sus manifestaciones de mañana, donde se le agradece porque Él es el eterno Dios.
Él es el de ayer, el que fue, Él es el de hoy y Él es el de mañana, el que será, el que siempre es. Son expresiones de gratitud en donde se publica su poder, sus maravillas, donde se publica sus obras. Hay algunos salmos que manifiestan este tipo de alabanza o de adoración, toda, que hacen referencia precisamente al publicar toda forma de reconocimiento y de alabanza al Rey que vive para siempre. Por decir, Salmos 107:22 dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan, adoren públicamente, adoren a través de los medios de comunicación, adoren a través de los medios sociales, a través de los medios digitales, adoren en la televisión, adoren a través de medios auditivos y televisivos, radiovisuales y todo eso, y bueno, en todos los sentidos hay que adorar. Hay que publicarlo a las naciones a través de todos los medios posibles, hablando así en este tiempo. Entonces es una exhortación, una expresión que significa que tenemos que alabar a Dios y hacerlo de una manera pública, alabarlo en las plazas, alabarlo en los lugares de mucho activismo social, público, ahí, en todas las formas posibles. Tenemos que adorar al Rey que vive para siempre. Otra palabra en hebreo es la palabra yadá. La palabra yadá es la expresión que significa acción de gracias, que hay que darle gracias al Rey. Gracias porque Él es bueno, porque su nombre es grande. Gracias por todos sus favores, por todos sus beneficios. Es la expresión de agradecimiento del corazón. Es como decir gracias Yahweh, gracias Yahweh, gracias Yahweh, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por proveer, gracias por darnos todo lo que necesitamos. Cuando se habla de la adoración, entendemos que la adoración es dar gracias por lo que ya hemos recibido, por lo que ya sabemos que es nuestro y nos pertenece. La diferencia entre pedir y adorar es bastante grande, porque pedir da la idea de algo que tú no tienes y que lo pides porque lo necesitas. Agradecer, adorar, dar gracias significa que ya lo tienes. Las personas dan gracias cuando han recibido un beneficio, cuando han recibido algún favor. Por eso usted no da gracias antes de que le den. Usted da gracias cuando le entregan. Alguien le brinda algo, alguien le obsequia algo, usted dice gracias, no se hubiera molestado, pero bueno, gracias a Dios por la bendición. Entonces, da cuando recibe. Entonces, el adorar profetiza o anuncia que usted ya recibió, que usted ya es heredero, que usted ya lo tiene, que a usted ya le ha sido entregado aquello que ha estado buscando y que simplemente lo que hace es agradecer porque ya llegó. Entonces, cuando usted hace eso, se encuentra prácticamente con su destino profético y con el cumplimiento de lo que el Eterno ha prometido para cada uno de nosotros. Por eso es una expresión de agradecimiento. Gracias, Yahweh. Toda gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú has dado, todo lo que tú has entregado, por todo el bien, el favor, porque tus pensamientos son para bien, para cada uno de tus hijos y para la creación. Hay algunos pasajes bíblicos como el Salmo 103, el Salmo 107, el Salmo 136, que son salmos que tienen que ver con el agradecimiento. Por decir, el Salmos capítulo 86, verso 12 dice: gracias te doy de todo corazón, Señor Dios mío, daré gloria a tu nombre para siempre. Esta expresión quiere decir confesar. Yo confieso todas las bondades del Dios viviente que ha hecho para conmigo y levanto adoración por lo que Él ha sido conmigo. Es poderoso. Otra expresión en hebreo es la expresión shamar, que significa cantos con instrumentos de cuerdas, o sea, entonar canciones, pero en este caso, usar instrumentos de cuerdas. Esto implica
crear melodías para adorar al Señor. Crear melodías, manifestar alabanza con el acompañamiento de instrumentos musicales. Como dice el Salmo 147:7, cantad a Jehová con acciones de gracias, tañed salmos con el arpa a nuestro Elohim. Tañed, tocar el arpa, entonen el arpa, crean el ambiente, la atmósfera de adoración, crean una melodía de gozo, de paz, de júbilo, de alegría. Un acompañamiento musical acorde a la expresión, ya sea en canto de júbilo o ya sea en tonos suaves con el arpa, como dice la expresión en el libro de los Salmos. Entonces, ya sea en tono jubiloso o en tono suave, debemos adorar al Señor con el uso de instrumentos musicales. Entonces, amar es una exhortación, alabar al Señor con instrumentos musicales. Es lo mismo que dice el Salmo 149:3 y el Salmo 150, que hay que alabar a Dios en su santuario, que hay que alabar a Dios de acuerdo a la grandeza de su nombre, con instrumentos musicales, con arpa, con salterio, con flautas, con címbalos resonantes, que hay que alabar al Señor y que todo lo que tiene vida, todo lo que respira, tiene que adorar al Rey que vive para siempre. Si usted se está fijando en cada una de estas expresiones, la mayoría de estas expresiones son exhortaciones, o sea, motivación. Exhortar significa motivar. Son motivaciones para adorar. El Señor nos motiva y nos da razones para que lo adoremos. Nos entrega las razones. Mire, adoren al Señor, dice en su expresión, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque es todopoderoso, porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque Él es el Padre, porque Él es el primero, porque Él es el eterno, y así. Alabemos al Señor por todo, porque Él es el todo, porque Él es el Padre, porque Él es el primero, porque Él es el digno. O sea, son motivaciones, exhortaciones. Y el Señor siempre está impulsando a su pueblo precisamente a eso, a que adoremos. Otra palabra en hebreo que también es muy importante es la palabra Shabbat. Esta palabra Shabbat significa una orden de alabar a Dios. En el caso de una orden, representa una especie de coro, representa una especie de conjunto donde todos al mismo tiempo adoran al Señor. Está hablando de una orquesta en este sentido que tiene diversos instrumentos musicales dispuestos para adorar y que todo se hace en una forma sinfónica, hablando de un coro que acompaña a esta orquesta sinfónica y todos están en el orden, todos están cada uno en su sitio, las voces están allí, en el coro hay diferentes tipos de voces, entonces todas esas voces están alineadas al plan y al propósito para que la combinación de las voces forme una armonía vocal de manera gloriosa, que se escuche un coro como lo de ángeles. Esa es la idea. Entonces este Shabbat significa alabar a Dios en orden. Alaben al Señor por su victoria, alaben al Señor por su gloria. Así como cuando hay desfiles en las ciudades y salen las orquestas municipales, no sé, salen las orquestas de los colegios, las bandas de música de los colegios y con diferentes instrumentos en armonía, y ellos salen a hacer sonar sus instrumentos, ¿no? En una especie de procesión ordenada, donde hay un orden y en ese orden se adora y se exalta al Señor conforme a su propósito, conforme a la grandeza de su gran nombre. Este Shabbat es una exaltación de gloria por el triunfo, así como cuando las mujeres recibían a David y ellas cantaban y decían: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, tomaban panderos y empezaban a exaltar. Así como María, la hermana de Aarón, tomó panderos después de cruzar el Mar Rojo y invitó a todas las demás mujeres: tomen instrumentos, y empezaron a tocar panderos, a danzar, a saltar, a dar vueltas, a girar, a honrar y glorificar al nombre del Señor con danza, con alabanza.
Entonces, en ese sentido se configura esta palabra Shabbat. Es una orden de alabar al Señor con todo lo que poseemos, con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con instrumentos musicales, con todo. Es una adoración completa, por decirlo así, completa, con coros y todo ese tipo de implementos, ¿no? Instrumentos humanos, instrumentos musicales y todo eso para exaltar y glorificar al Rey que vive. El Salmo 35:27 dice: pero los que se deleitan en mi justicia, griten de alegría y estén gozosos, y digan continuamente: qué grande es Yahweh, que se deleita en el shalom de su siervo, en la paz de su siervo. Aquí nos invita a ofrendar alabanzas al Rey. Y una de las ofrendas toma como nombre Alá Shelem, que significa la ofrenda de paz, la ofrenda de amor, la ofrenda de la prosperidad, la ofrenda que trae una armonía. Entonces aquí dice: adoren al Señor, exalten su gloria, manifiesten su poder, griten de alabanza, rompan en júbilo, rompan en alegría. Es una exhortación para adorar al Señor en todos los sentidos, porque el Señor ha traído paz, porque el Señor ha traído victoria, porque el Señor nos ha bendecido. En el Salmo 147:12 dice: glorificad a Yahweh, oh Jerusalén. Esta es en la versión Kadosh mesiánica israelita. Alaba a tu Elohim Tisión. O sea, alabe, hija de Sión, alaba a tu Elohim, a tu Dios. Él es Yahweh, glorifica a Yahweh. Por eso, aparte de ser una adoración ordenada, es una orden para adorar. ¿Sí? Una oración ordenada y también a su vez una orden. Otro término en hebreo, que es el término que se utiliza precisamente para describir el nombre original del libro de los Salmos, es la palabra Tehilim, de Tehillá. Solo aparece 56 veces durante todo el periodo de la historia bíblica hebrea. Y este término Tehilim expresa la máxima forma de adorar al Señor o de alabar al Señor. La palabra Tehilim representa una alabanza pura, una alabanza exclusiva, una alabanza que solo es entregada a Él. Por eso David decía en el Salmo 16 que sus labios o de sus labios no saldrán palabras de adoración a ningún otro Dios, solo al único y santo Dios, a Yahweh el Elohim, al Santo de Israel, al Kadosh Adonai. Solo a Él. Nuestra boca solo debe de alabarlo a Él. Nuestra alabanza tiene que ser continuamente para Él. De nuestros labios solo tiene que salir su nombre. La gloria para su nombre, la gloria para Él. Para ningún otro Dios, para ningún otro falso Dios, porque no existe Dios. Solo ningún otro Dios, perdón. Solo existe el eterno, el único, santo, soberano, único Señor. Es una alabanza exclusiva que no admite ningún tipo de exaltación a otros, sino solo a Él. Por eso también se expresa en el libro de los Salmos: Señor, solo a ti, a nadie más, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, solo a ti sea la alabanza, a ninguna otra persona, ni siquiera a los hombres, Señor, sino solo a ti sea el honor, ni siquiera a los ángeles, sino solo a ti, Señor. Recuerde lo que dice Apocalipsis cuando Juan se quiere arrodillar ante el ángel que le está trayendo tanta revelación, capítulo 19 y capítulo 22 de Apocalipsis. Y el ángel le dice: no, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Ambos servimos al Dios viviente, adora al Dios viviente, porque hay que adorar al Rey, porque Él es el espíritu de la profecía, Él es el Señor, Él es el que tiene el conocimiento y la revelación eterna. Adóralo a Él, porque solo Él merece. No se debe adorar a nadie más. Esta es una expresión de alabanza exclusiva. Es solamente a Él. Este tipo de alabanzas son las alabanzas conocidas como las alabanzas de lenguaje de reino. Las alabanzas que solo exaltan su gran nombre, su soberanía, que solo se centran en Él, no en el hombre o no en alguna situación del hombre. Hay muchas alabanzas
que giran en torno a la necesidad humana. En este caso, Teilín, son las alabanzas que giran solo en torno a Él, en su gloria, donde declaran la santidad. Una de las cosas del por qué, por decir, cuando uno escucha a Paul Wilbur en sus expresiones o canciones, si usted escucha sus canciones, todas, casi todas sus canciones, por decirlo así, se centran en Yahweh Elohim, se centran en la santidad de Dios. Casi todas las alabanzas giran en torno a Él, no a la necesidad humana, porque el verdadero adorador sabe que cuando tú lo adoras a Él, tú no necesitas pedir, porque mientras tú estás adorando, todas tus necesidades están siendo suplidas. Cuando tú pones a Yahweh Elohim en primer lugar sobre tu vida, Yahweh Elohim te pone a ti entre sus prioridades para bendecirte, para darte. El que sabe adorar no necesita pedir, porque automáticamente cuando adoras, estás recibiendo todo, porque ya estás dando gracias al Eterno. Como Yahshua Hamashiach decía, Padre, tú me has dado todo. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces, en la adoración nos hacemos uno con el Elohim. Y al hacernos uno con el Elohim, automáticamente también somos herederos de todo lo que el Elohim, de todo lo que Yahshua tiene y posee. Por lo tanto, al adorar, nosotros nos hacemos prácticamente o tomamos lo que por derecho nos pertenece sin necesidad de pedirlo. Por eso dice el Señor cuando en Mateo capítulo 6, verso 33, cuando habla de buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Los versículos anteriores, 31, 32, ahí dice que el Señor dice, solo los que no tienen al Elohim son los que piden, pero los que tienen al Elohim, al Padre, no necesitan pedir, solo necesitan adorar. Solo necesitan buscar el rostro del Dios viviente. Solo necesitan glorificar al Señor y la salvación vendrá, la liberación vendrá, la bendición vendrá, la provisión vendrá, el reino se manifestará. Solo necesitamos entrar en un entendimiento pleno. Por eso es que esta palabra Teilín es muy poderosa y es muy fuerte. Y esta palabra Teilín habla de una alabanza pura, de una alabanza santa, de una alabanza de corazones puros, de corazones santos, de gente de manos limpias, de gente que se ha santificado en la sangre del Cordero. Así como es la pureza de su alabanza, asimismo tiene que ser la pureza del que adora. Así como su nombre es santo y Él es puro y Él es inmaculado, asimismo tiene que ser la alabanza. Por eso que la alabanza, cuando es exclusiva para el Señor, cuando no tiene mezcla, cuando no está contaminada con tradición, cuando no está contaminada con religión, cuando no está contaminada con ningún tipo de expresión de deseo almático, sino que es una alabanza que se expresa o se conecta por el Espíritu del Dios viviente. Este es el significado, sería de esta expresión Teilín, donde nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser selectivos en lo que cantamos, en lo que declaramos a través de un cántico o de una expresión musical. O sea, necesitamos saber lo que decimos, porque lo más importante en este sentido de la adoración es lo que se expresa. Eso es lo más importante, lo que se expresa, lo que se declara, lo que se anuncia. Es como dice el Salmo capítulo 47, verso 7, que hay que adorar al Señor con inteligencia. ¿Y qué es adorar al Señor con inteligencia? Es adorar entendiendo lo que cantamos, es expresar de acuerdo o profetizar en el cántico de acuerdo a lo que conocemos de Él, a la verdad revelada. Es adorar en el Espíritu y adorar en la verdad o por la verdad. O sea, todo esto encierra esta expresión Teilín. Y la expresión Teilín anuncia de que toda expresión de alabanza tiene que ser dirigida solo a Él, para Él. Moisés decía, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Él es el objeto de tu adoración.
O sea, la razón de tu canción es Él. La razón de tu cantar es Él. La razón de adorar es Él. O sea, todo es centrado en Él. Teilín centra toda la adoración en Él, no en los hombres. Hay canciones que se centran en la pareja, se centran en los hijos, se centran en los padres, se centran en las naciones, ¿no? Se centran en algunas cosas, pero hay las alabanzas de Teilín se centran solo en Él, en el reconocimiento de su gloria. Es lo que dice el libro de Apocalipsis en todos sus 22 capítulos. Toda adoración se centra en el que está sentado en el trono y en el Cordero. Solo en Él. Usted en Apocalipsis no encontrará ninguna expresión de alabanza que hable o que vaya dirigida, sería en este caso, a la necesidad humana o a la necesidad familiar o a la necesidad de la persona. No, siempre va dirigida en exclusiva al Señor. Y ese es el sentido de la alabanza perfecta. La alabanza perfecta, por eso el tema es la perfecta adoración, ¿no? Y más adelante lo vamos a estudiar más a profundidad cuando entremos a estudiar lo que es la adoración en el Shamayim. Cuando entremos a estudiar eso, vamos a profundizar precisamente en esta expresión conocida como Teilín, ¿no? Alabanza exclusiva y pura, que es la adoración centrada exclusivamente en Él. Hay otros términos en hebreo mismo, como el término abodá y el término shachab. Esos dos términos encierran la expresión total de lo que significa adorar. Recuerde que les había enseñado que adorar se expresa de dos maneras: postrarse y besar los pies. Pues precisamente estas dos palabras significan estas dos cosas: postrarse y besar los pies. Es la acción de adorar. Abodá es la palabra que significa o se traduce como laborar, como trabajar, como servicio, como ministerio. Entonces la alabanza se convierte en un ministerio, ¿sí? Un ministerio quiere decir algo que se da, algo que se entrega, algo que se entrega como una dotación, como un tributo, como una forma de expresión de agradecer. O sea, sirve por amor y sirve por agradecimiento en ese sentido. Entonces, abodá significa eso. Pero la palabra shachab es la palabra que significa el acto directo de adorar. Recordemos a Yahshua HaMashiach cuando fue tentado, Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Cuando fue tentado, Yahshua HaMashiach le dice: solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios servirás. Entonces, el Señor declara justamente estas dos palabras, abodá y shachab. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios servirás. Entonces, la alabanza se entrega como un servicio, como un culto, como una expresión de adoración. Por eso es que a veces cuando la feligresía llega tarde, porque a la iglesia, ¿no? Al horario de los cultos, porque cuando hay un culto hay un orden y generalmente se empieza con una oración, alguien que dirige esa reunión, se entrega alabanzas, adoración al Rey que vive para siempre y después viene la predicación. Generalmente ese es el orden normal. Entonces hay gente que llega tarde a la iglesia, que llega media hora, una hora tarde y se pierde todo el tiempo de la alabanza. Pues esa persona no ha entregado nada al Señor. Porque ese espacio inicial es el espacio donde nosotros damos, donde nosotros entregamos, donde nosotros adoramos, donde nosotros buscamos el rostro de Dios, donde damos el reconocimiento al eterno Dios, donde le servimos con adoración, donde entregamos nuestro corazón, presentamos nuestro servicio para adorar. Entonces llegan a la iglesia solo al mensaje y prácticamente no le han entregado nada al Eterno. Nada. Porque el dar implica esas instancias primeras de la liturgia regular, de las reuniones culticas. Entonces, se pierden ese momento sublime, ese momento especial, donde tú presentas tu cuerpo, tu vida, para adorar al Dios que vive para siempre. Por eso es importante entender que tenemos que preparar nuestra vida y nuestro ser
para recibir de parte de Dios lo que viene. Y ese tiempo inicial es el que nos prepara para que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor y nos conectemos espiritualmente con Él. Entonces, Sachat y Abodá significa aquello. Las mismas expresiones se encuentran en el griego cuando se utiliza la palabra latru y la palabra proskuneo. Asimismo, latru significa servir a Dios, significa ser un esclavo, un siervo de justicia. Proskuneo significa adorar por amor. O sea, adoramos porque lo amamos. Entonces se cumple proféticamente lo que Yahshua HaMashiach dijo. Por eso él expresó, escrito está. Abodá Sachat, escrito está, ¿no? Solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios le servirás. Entonces, el Señor le responde a Hasatán cuando le dice, adórame y todos los reinos de la tierra serán tuyos. El Señor le responde, mi adoración es Teilín, mi adoración es pura, mi adoración es exclusiva, mi adoración es única, solo al Dios viviente, a Yahweh el Elohim. Para Él es mi alabanza, Él es la razón de mi canción, Él es la razón de mi cantar. Solo para Él es mi corazón, solo para Él es mi amor. Él es el centro de mi cantar, Él es el centro de mi alabanza, Él es el centro de mi adoración. Mi amor es exclusivo para Él. Aleluya. Esto es poderoso. Cuando entendemos o empezamos a comprender los términos originales que nos exhortan para adorar al Rey que vive, entonces nos vamos a dar cuenta de todo lo que realmente es la adoración corporativa y todo lo que abarca. Y también encontramos el término en griego salmoi, que es el nombre que se le da en la Septuaginta versión griega de la Biblia o traducción griega, para expresar el libro de los Salmos o el libro de las alabanzas. Y salmoi es una palabra que significa alabar a Dios o alabanzas con instrumentos musicales, o sea, con el acompañamiento de instrumentos de música. Es el salterio completo prácticamente del Salmo 150. La expresión el salterio completo quiere decir es el todo de la alabanza, el todo de la adoración, danza, todo lo que respire, alabe, instrumentos musicales suenen, personas canten, dancen, expresen, manifiesten, se postren, se levanten las manos, adoren. Es una adoración con inteligencia. Cuando entremos a adoración con inteligencia, ahí vamos a ampliar también estas expresiones, serían en este sentido. Muy bien. Entonces la adoración procede definitivamente con todo este contexto, procede de un corazón que ama. Nadie puede sentirse bien besando a una persona que no ama. La persona se siente bien cuando besa a la persona que ama. ¿Sí? Entonces, cuando tú besas, amas, así sea feíto, pero lo amas. Y como lo amas, no importa si sea feíto, si sea trompudito, si sea, no sé, ¿no? Pero si tú lo amas, simplemente te sientes bien, sientes placer, te sientes muy, por dentro te sientes muy complacido, porque es la persona que tú amas, ¿no? Entonces, asimismo, la expresión de besar, que significa amar, entonces quiere decir que tú te sientes complacido porque has estado con el que ama. Como el cántico de amor de los sefarditas. El cántico de amor de los sefarditas es la canción que dice, conmigo danza el que ama mi alma. Entonces, es una expresión de amor mutuo, es la expresión del cántico, del cantar de los cantares. Mi amado es mío y yo soy suyo. O mi amado es mío y yo soy suya. Mi amada es mía y yo soy de ella. Es la expresión. Y eso significa el amar. Entonces, la adoración siempre va a proceder, va a nacer de un corazón que ama. Por eso es que el primer mandato es amar al Señor por encima de todas las cosas. Si tú lo amas, entonces tú lo vas a adorar. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandato, entonces tú lo vas a amar y tú vas a servirle. Y ahí se cumple la ley real del reino.
adorar y servir, amar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. ¿Y cuándo servimos a Dios? Cuando servimos al prójimo, cuando servimos a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces se cumple la ley real del reino, que significa el amar. Si tú amas, adorarás a Dios. Si tú amas, servirás a los hombres. ¿Sí se da cuenta? Y se cumple las dos palabras, abodá sachá, la tru purstuneo en el griego. Adorar y servir a Dios. Se cumple. Si nosotros amamos al Rey de los Reyes, vamos a expresar un servicio hacia Él y vamos a expresar un servicio hacia el prójimo. Muy bien. La adoración expresa la grandeza del Dios viviente. Y aquí es donde se anuncia proféticamente la restauración del tabernáculo caído de David. Y hoy vamos a entrar a estudiar precisamente esta parte, la adoración en el tabernáculo de David. ¿Por qué el Señor ordena que el tabernáculo que se va a ser restaurado es el tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés? Porque el tabernáculo de Moisés tenía otro enfoque. El tabernáculo de Moisés representaba las 4 primeras fiestas, ¿no? De todas las 7 que el Señor estableció, y representa la obra redentiva de Yahshua HaMashiach. Pero el tabernáculo de David representaba la adoración corporativa, representaba la adoración de todo el pueblo. Por eso se centró en Jerusalén. Por eso que una de las cosas primeras que quiso hacer David cuando entró a reinar fue recuperar el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo de la presencia, de la gloria y de la manifestación del Dios viviente. Significaba que Yahweh estaba allí con su pueblo, que habitaba en medio de su pueblo, como está profetizado y anunciado. E iré yo y habitaré en medio de mi pueblo, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ellos serán hijos e hijas, y yo seré su padre. Habitaré en medio de ellos. Para eso está la figura profética de la fiesta de los tabernáculos. Mire, las 4 primeras fiestas representan la obra redentora de Yahshua, que representa el servir. Pero las 3 últimas fiestas representan el adorar. Las 7 fiestas en su configuración representa servir y adorar al Dios viviente. Las 4 primeras significa servir. Las 3 últimas, Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, representan adorar. ¿Cómo se configura todo de una manera gloriosa y extraordinaria? En este tiempo el Señor decide levantar el tabernáculo de David, y en el tabernáculo de David Él encierra la configuración profética a través de un código de reino número 3. Código de reino número 3. Y esta perfecta adoración tiene la combinación de 3 hombres, figuras de el hombre adorando, y la configuración de 3 instrumentos musicales. Por eso es que cuando David recibe los diseños de adoración y establece el tabernáculo de adoración, el Señor le entrega esa revelación a 3 personas. Está en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 25-31, donde dice que toda esta revelación fue entregada a David, a Gad y a Natán, los profetas videntes del Señor. O sea, ¿qué encontramos aquí? David es rey. Natán y Gad eran profetas. Entonces, combina la adoración profética. ¿Sí se da cuenta? O sea, la perfecta adoración es la combinación de la adoración y del espíritu de la profecía o de la unción profética. Entonces, una perfecta adoración es el uso correcto y apropiado del poder sobrenatural que está en la palabra, en los Kadosh Katut, en los santos escritos, y son expresados estos santos escritos como un cántico, una canción o un poema, ¿no? Por eso es que dice el salmista: a ti, Señor, dedico mi canción, a ti dedico mi poema. Dice el Salmo 47, a ti dedico mi poema. Entonces es una forma de expresar
y combina aquí la adoración y la profecía. Cuando adoramos, profetizamos. Cuando adoramos, anunciamos. Como les he dicho, adoro, profetizo y sigo adorando. Adoro, hago guerra y sigo adorando. Adoro, intercedo y sigo adorando. Así. Ese es el orden. Por eso es que todo está configurado de la perfecta adoración en el número 3, el código de reino número 3, que ya ahorita vamos a ver qué significa eso. Y la restauración del tabernáculo de David implica precisamente una combinación de estas tres cosas. La adoración profética, acompañado de instrumentos musicales y de gente exclusiva que ha sido elegida y escogida precisamente para ese ministerio. Por eso dice la Escritura que David escogió a 4,000 para que adoren al Señor, empezando desde los porteros hasta los que están adentro y sirven en el altar. O sea, todos los que cuando se hace un culto al Señor, los que están en la puerta, los que reciben a las personas, están ubicados allí. Y cuando están ejerciendo ese servicio a Dios, están adorando a Dios. ¿Sí se da cuenta? Si lo entendemos bien, aunque ellos de pronto no estén como parte de los ministerios de alabanza, pero ellos están sirviendo, aún recibiendo a las personas en las puertas, guiándolas, ubicándolas en sus respectivos asientos. Eso es adorar. Eso es dar gracias. Están dando un servicio, y adorar significa dar un servicio a Dios. ¿Sí se da cuenta? Adorar y servir. Esto es poderoso. Muy bien. El tabernáculo de David, lo que había en él, porque era una tienda normal, natural, lo que había en él era el arca del pacto o el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Elohim. El tabernáculo de David proféticamente significaba el lugar desde donde Yahweh gobernaba sobre su pueblo, sobre su iglesia. Por eso es que la adoración establece gobierno. La adoración establece un trono de gobierno. Y cuando tú adoras, estableces el trono, el que se sienta en el trono a gobernar es Yahweh Elohim. Por eso es la expresión de los salmistas que decían, Yahweh se sentó en su trono a gobernar. Yahweh se sentó en su trono a reinar. Por eso es lo que dice el capítulo 2 de Salmos. El Señor ya eligió a su rey y su rey se sienta en el trono a gobernar. ¿Y cómo se establece eso? A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la exaltación, a través del establecimiento del tabernáculo caído de David, como se menciona en el libro de los profetas. Entonces, el tabernáculo de David representaba el lugar desde donde Yahweh gobernaba. Nosotros hoy somos tabernáculos vivientes. Y el lugar de donde Yahweh gobierna es nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser. El Señor gobierna desde adentro en nuestras vidas. El Señor gobierna sobre nosotros, sobre el adorador. El Señor es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Entonces, cuando nosotros, como santuario viviente, la iglesia como santuario viviente que adora corporativamente, lo hace con alabanza, lo hace con adoración, lo hace con profecía. Entonces establece el reino de Dios y anuncia la gobernabilidad del Rey de los Reyes sobre todo sobre lo cual se adore y se profetice. Eso es poderoso. Sí, lo entendemos porque prácticamente ya estamos hablando aquí de diseños. El tabernáculo de David era el trono visible de la gloria del Elohim en la tierra. Tú, la iglesia, todos los redimidos por la sangre de Cristo, somos el trono visible del Eterno en la tierra. Tú como santuario eres la silla de gobierno desde donde el Eterno se sienta a gobernar sobre ti, sobre tu vida. Esto es poderoso. Mire, hay una práctica en la santería africana que se llama la montada del orishá. Esta práctica es una práctica de iniciación. ¿Y qué implica? Que los brujos santeros hacen un ritual y ofrecen alabanza, ofrecen sus sacrificios, borracheras y cosas así. Y no lo dejan
de danzar o de alabar allí, hasta que no sea presente ese espíritu al que han invocado y se monte sobre los hombros de la persona iniciante. A ese ritual sería, es lo que le llaman la montada del orishá, ¿no? Entonces, el enemigo toma esa figura y establece como un antidiseño, ¿verdad? Y sus rituales están dirigidos en esa misma dirección o de esa misma manera. Entonces, en la perfecta adoración, en el tabernáculo de David, cuando nosotros adoramos, establecemos el trono del Elohim en nuestra vida. Por eso es que proféticamente se dice que a quien tú adoras es quien gobierna sobre ti. A quien tú adoras es el que te está en tu vida gobernando. Por eso es que el Señor dice que somos tabernáculos vivientes. Somos nosotros el templo del Espíritu del Dios viviente, porque el Espíritu del Dios viviente nos habita. El Espíritu del Dios viviente se sienta en la silla de nuestro corazón, en su trono, en nuestro ser. Y desde allí manifiesta su poder, su autoridad, su gobierno, su dignidad. Desde allí. Por eso es que es tan necesario e importante que nosotros como santuarios vivientes tengamos corazones consagrados a Dios, corazones puros, corazones limpios a Él, para que la alabanza sea pura, para que la alabanza sea exclusiva, para que la alabanza sea santa. Ya David se profetiza acerca de David, acerca del linaje de David, y ese linaje de David es Yahshua HaMashiach. Y se lo menciona a Yahshua como la raíz de David, el linaje de David, el rey elegido. Se lo menciona como el tabernáculo de David mismo. Yahshua es el tabernáculo de David. Yahweh es el tabernáculo. Significa que cuando se adora a Yahweh o a Yahshua, Él es el Señor, el que establece su gobierno. Por eso es que la perfecta adoración establece el gobierno eterno. Y nosotros, a través de este diseño celestial, porque es un diseño celestial, cuando adoramos, también hacemos lo mismo en la tierra. Como es en los cielos, se ha hecho sobre la tierra. Muy bien. ¿Qué había en el tabernáculo de David? ¿Cuál era el diseño del tabernáculo de David? En el tabernáculo de David había 4 cosas que no tenía el tabernáculo de Moisés. Número 1, la pasión que tenía David cuando adoraba al Rey eterno. El tabernáculo de Moisés, Isaías capítulo 1, reclama el profeta diciendo que se había convertido en un mero ritual. La gente sacrificaba el animalito, pero no cambiaba su corazón y seguía con su corazón orgulloso, altivo, rebelde, sin amor, en pecado. Sacrificaban y prácticamente eran limpios de la culpa, pero no había ningún deseo de cambio, de transformación. Entonces, por eso el Señor no va a restaurar el tabernáculo de Moisés, porque esa ya es la obra redentiva de Cristo que ya se hizo. El Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David, porque el tabernáculo caído de David es la adoración celestial, la adoración corporativa, la adoración en el reino, la adoración en el Samayín. Entonces, Él nos enseña ahora a adorar en esa manera. Y se adora por amor. David era un apasionado por la presencia del Dios viviente. David era alguien que amaba. David era alguien que expresaba su amor. David era alguien que anhelaba su presencia o la presencia del Señor. Entonces, el tabernáculo de David representa esa pasión. Por eso es que los verdaderos adoradores amarán al Señor. Los verdaderos adoradores tendrán una pasión profunda por exaltar al Señor. Los verdaderos adoradores se presentarán ellos mismos como personas que quieren agradar a Dios en todo, en su vida, en su testimonio, en su familia, en su trabajo, donde quiera que estén, con su alabanza, querrán expresar su amor al Señor. Por eso serán los primeros que van a estar a la hora de los cultos de alabanza y adoración. Son los primeros que están allí porque ellos anhelan la presencia de Dios. En la iglesia hay una persona que llega 2 horas antes a la hora del culto.
y está esperando allí a que le abran la puerta de la iglesia porque llega 2 horas antes. Cuando las reuniones son a las 10, esa persona ya está a las 8 de la mañana allí esperando porque no aguanta, dice en su casa, ella no aguanta y tiene que salir porque su deseo es alabar, y su deseo es adorar al Señor. O sea, tiene que haber una pasión profunda en nuestro ser. David le amaba, David le adoraba con libertad en ese tabernáculo. David buscaba la presencia del Dios viviente y nosotros debemos de buscar la presencia del Dios viviente. Aleluya. Por eso es que ese tabernáculo de David, que será restaurado, representa esa búsqueda anhelante de la iglesia de hoy, de la presencia del Dios viviente. Número 2. Tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón tenían velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo es la presencia o representa la presencia del eterno Dios, del Elohim. Estaba detrás del velo en el tabernáculo de Moisés, santuario único, ¿no? Lugar santo, lugar santísimo. El velo estaba allí. El velo se rasgó en dos cuando Yahshua murió en la cruz. Se rasgó en dos. Fue la señal gloriosa de que se rompió todo ese sistema antiguo, ¿no? Del tabernáculo de Moisés y se estableció ahora la adoración corporativa, el cuerpo de Yahshua restaurado y levantado para adorar al Señor. El tabernáculo de David es la restauración del corporativo de Yahshua HaMashiach, que se reúne para adorar al Rey que vive para siempre. ¿Sí se da cuenta cómo es poderoso esto? ¿Cómo está conectado de una manera extraordinaria? El tabernáculo de David era el único que no tenía velo. Quiere decir que no había estupor, que no había velo religioso, sino que la persona podía entrar directamente donde estaba la presencia del Dios viviente. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante, que el velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y que Jesucristo abrió un camino vivo y nuevo a través de su sangre para que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá venir a la presencia del Padre si no es a través de Él. Por eso es que Yahshua HaMashiach es el altar de oro que está delante del trono del Padre. Apocalipsis capítulo 8, del 1 al 5. Es el altar de oro. Nadie podrá venir con alabanza, con adoración, sin antes pasar la prueba de los carbones encendidos que son tomados del altar de oro y que son depositados en la copa de oro que representa la adoración y la alabanza del pueblo. Y una vez que tenga la aprobación de Yahshua HaMashiach como el perfecto adorador, esa alabanza es llevada por ángeles serafines ante el trono del Altísimo. Esto es glorioso. Es una figura profética extraordinaria el tabernáculo de David. Entonces, representa el lugar de su presencia. El lugar de su presencia. Y el lugar de su presencia es nuestro espíritu. El lugar de su presencia es nuestro ser. Somos santuarios vivientes, somos piedras vivas, piedras encendidas. Somos las 12 piedras vivas que se mencionan en Apocalipsis 21. Somos el fundamento y el cimiento. Las piedras vivas es la revelación y el entendimiento. Es el cántico profético, es el cántico de amor, es el cántico sublime, es la perfecta adoración. Y todo nace de acá y nosotros le entregamos al Rey de los Reyes precisamente esa adoración. David amaba estar en la presencia de Yahweh Elohim. Y Yahweh Elohim amaba cuando su pueblo lo adora. Y él dice, así como David me habitaba, venía a mi habitación. Asimismo, Yahweh Elohim te habita y viene a ti, que eres su habitación. Viene a ti. Por eso es que cuando Salomón consagra el templo, Yahweh Elohim le dice, los cielos de los cielos no me pueden contener. Un templo, una estructura física no me podrá contener. Y el Señor anuncia proféticamente diciendo que es el que adora en espíritu y en verdad como adoraba David, tu padre. Allí estará y permanecerá mi presencia. Cuando el tabernáculo de David esté en tu vida restaurado y levantado, allí mi presencia habitará, allí mi presencia se centrará, allí mi presencia desde allí gobernará, allí mi presencia hará trono en tu ser. Esto es poderoso. Por eso es que es una expresión del amor.
El Señor nos habita cuando nosotros habitamos en Él. Por eso dice el Salmo 91, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Es recíproco. Tú habitas en Él habita en ti. Es la expresión máxima del amor, como decía Juan en 1 Juan capítulo 4. Tú en mí, yo en Él. Esa es la expresión del amor. Tú eres parte de mí, yo soy parte tuya. Esa es la expresión del amor. Cuando tú amas al Eterno, tú eres parte del Eterno y el Eterno es en ti. Es glorioso, es extraordinario. ¿Qué más había en el tabernáculo de David? Número 3. En el tabernáculo de David había la presencia visible del Eterno a través de la flama azul que se establecía cuando David adoraba. Y esta flama azul es el símbolo del trono del Elohim. El azul representa el trono del Padre. Eso es lo que significa ese color. En otras palabras, en el tabernáculo de David, el trono del Padre estaba allí. Era glorioso. Entonces, en ese lugar, llamado tabernáculo de David, la presencia de Dios se movía, habitaba. Y ese fuego santo, ese fuego de color azul con flamas amarillas, cristalinas, representa el fuego purificador. Representa el fuego santo, símbolo de la justicia eterna del Eterno. Y en el tabernáculo de David, todo aquel que venía podía ver esa presencia, podía ver esa gloria. Hoy nosotros podemos entrar y ver esa gloria. Antiguamente, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación, Levítico 16, y podía entrar él en representación del pueblo. Ahora, todo el pueblo entra porque el representante de la Nueva Jerusalén, que es Yahshua HaMashiach, ya entró. Y al haber entrado Yahshua HaMashiach, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nosotros entramos con él. Nosotros entramos a través de él. Nosotros entramos al tabernáculo de David, al trono del Padre, al lugar donde está el arca de la alianza y del pacto, el símbolo del trono y de la presencia, la gloria del Elohim. Entonces nosotros también podemos entrar a ver la manifestación de la gloria del Elohim. Por eso es que la adoración es la máxima expresión de comunicación y de comunión. Es el lenguaje del reino. La adoración es el lenguaje en el reino de los cielos. Ese tema también lo vamos a ver, lenguaje del reino. Es la forma de comunicación, de los códigos de comunicación en el reino. Por eso es que la adoración es lo supremo, la adoración es lo máximo, la adoración es lo más grande, lo más esplendoroso que nosotros podamos darle al Señor. Por último, número 4, David estableció el diseño de la adoración celestial, adorando al Señor 24 horas al día, 7 días en la semana, los 365 días del año. Lo que dice altar de adoración, altar mundial de adoración de las naciones 24/7, todos los días del año, cada día del año, cada hora, cada segundo del año, adoramos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Alguien en alguna parte del planeta está adorando, día y noche adorando. Para unos es día, para otros es noche, y se cumple proféticamente día y noche, capítulo 4 Apocalipsis, adorando al Rey de los Reyes, en todo tiempo, en toda hora. Por eso adoramos los que vivimos en el occidente, adoran los que viven en el oriente, al otro lado del planeta. Adoran los que están al norte, al sur, en el polo norte, en el polo sur. Todo el que habita adora al Rey que vive para siempre, y se hace una adoración a nivel mundial de adoración al Rey de los Reyes. Es la visión del altar mundial de adoración. Entonces, el tabernáculo de David contenía los diseños de la perfecta adoración y era la llave que el Eterno prácticamente le entregó. Así como cuando se habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el mensaje a la iglesia, y se menciona a Yahshua HaMashiach como la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Llave de autoridad, ya significa autoridad, pero la llave también significa adoración. No solo autoridad, significa adoración. ¿Por qué? Porque la autoridad está ligada de la mano con la adoración, porque la autoridad representa gobierno y la adoración establece gobierno. Entonces están unidas de una manera
perfecta allí. El diseño de David, del tabernáculo de David, perdón, está basado en el número 3 y ya se lo voy a explicar. Número 3 significa testimonio perfecto o testimonio completo. Significa testimonio ratificado del Elohim. Número 3 representa las 3 cualidades exclusivas: omnipresente, omnipotente y omnisciente. 3 cualidades exclusivas que le pertenecen al Eterno solamente, a Yahshua HaMashiach, al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, 3 representa el testimonio del cielo en el Shamayim, como dice 1 Juan capítulo 5. 3 son los que dan testimonio en el Shamayim: el Padre Yahweh, el Hijo Yahshua y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Por eso es que 3 significa el testimonio perfecto. Es una figura hiperbólica que quiere decir Dios Altísimo, o el Altísimo, el Elión. O sea, Él es el más alto, Él es el supremo. 3 en este sentido significa toda la relación con la creación. 3 significa la adoración en el Shamayim. 3 significa las dimensiones celestiales, que son 3. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. 3 significa las 3 jerarquías de ángeles. 3 significa las 3 cortes en cada jerarquía de ángeles. O sea, toda la creación está enfocada o creada en base a la configuración profética del código número 3. Por eso es que la adoración, capítulo 6 de Isaías, capítulo 4 de Apocalipsis, dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por eso se repite 3 veces la palabra Kadosh, 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 Kadosh. Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de tu gloria. Se menciona 3 veces. Por eso es que cada corte de las diferentes jerarquías angelicales está compuesta por 3 cortes, todo asociado al número 3. Por eso es que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo, 3. Por eso es que el Padre es uno solo, Yahweh Elohim uno es, pero Yahweh Elohim es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, 3. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. 3 son los que dan testimonio en el cielo. O sea, 3 es la palabra del testimonio perfecto de toda la creación. Y ahí entra el código de reino Gimel. La palabra Gimel es la palabra en el alefato hebreo que equivale al número 3. Y la palabra Gimel significa la culminación y la perfección. Simboliza lo perfecto. Todo lo creado fue perfecto, dice las Escrituras. Y creó Dios todas las cosas y vio que todo lo que había sido creado era bueno, o sea, era perfecto. 3 es el código perfecto de todo lo creado, que fue perfecto, incluida la adoración y alabanza, que es perfecta. Y la adoración y la alabanza es perfecta cuando es pura y cuando viene de corazones puros, de corazones lavados en la sangre del Cordero del Dios viviente. Por eso no se pueden hacer mezclas. No se puede hacer mezclas, se necesita la pureza de la alabanza, como dice Salmo 15 y Salmo 24. Gimel significa la perfecta bondad de Yahweh el Elohim. Gimel es la figura o la configuración profética del código de reino supremo, conocido como el Samet Yod-Tet, que ya se lo mencioné, que significa la mano del Elohim, que es la luz moviéndose sobre toda la creación, sosteniendo toda la creación y dándole vida a toda la creación. Extraordinario, ¿no? Así como Génesis 1:1 empieza con esa expresión bíblica: el espíritu de Yahweh Elohim se movía sobre la faz de los abismos, sobre todo lo que había sido creado. El espíritu de Dios se mueve y es la mano del Elohim, la palabra viviente, que se está moviendo y crea todas las cosas conforme a su diseño. 3 es lo perfecto. Representa el amor eterno de Yahweh o de Yahshua hacia la humanidad, hacia el pueblo. Por eso el Salmo 13, verso 6 dice: adoraré al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. O sea, debemos adorar a Dios porque Él es bueno. Barak significa bendecir a Dios porque Él es bueno, porque toda bondad viene de parte de Él. 3 representa
los 3 toques del shofar. Hay 3 toques primarios. El cuarto toque, que el tequía gedola. El tequía gedola es una configuración, una extensión del primer toque, el tequía, ¿no? Es una expresión, una extensión del tercer toque, del primer toque sería. Por eso hay 2 toques, 3 sonidos, perdón, 3 toques, ¿no? Tequía, era el primero, terúa, y bueno, y el otro, que ahorita no me acuerdo, shabarín. Eran los 3 toques que se mencionaban. Y la combinación de los 3 toques representaban las 3 cosas que se dan en la adoración, ¿no? El tequía, que es el toque largo, significa llamado. Llamas a Yahweh Elohim. Padre nuestro que estás en los cielos, el santo de Elohim. Los 3 toques, el shabarín implica arrepentimiento, quebrantamiento, sumisión, implica adoración, ¿sí? Y el tercer toque, el terúa, representa 9 sonidos, soplos cortos y representa la guerra. Está hablando allí, invocación al Padre, adoración y guerra, las 3 cosas. Cuando Dios establece y le ordena a Moisés en Números capítulo 10 elaborar las trompetas de plata, las trompetas de plata servían para 2 cosas específicamente. Bueno, 3 cosas. Primero, para las santas convocatorias. Segundo, para los anuncios de guerra. Y tercero, para la adoración. O sea, estaba allí adoración y guerra en el nombre de Yahweh el Elohim. Los 3 toques combinados del shofar significan adoración y guerra en el poderoso nombre de Yahweh el Elohe, el Señor, el eterno Dios. Poderoso, todo está configurado. En el número 3, que representa en este sentido la perfecta justicia del Eterno. Ahora bien, cuando Dios establece a través de David, capítulo 23 de Primera de Crónicas y capítulo 25, ahí se habla de que David establece a través de 3 personas, 3 nombres, Asaf, Emán y Jedutún. Estos 3 personajes tienen un significado especial que forman la adoración perfecta o la perfecta adoración. Se utiliza 3 instrumentos musicales como símbolos de la adoración perfecta: arpas, salterios y címbalos resonantes. Y esto significa los instrumentos que se sonarán o tocarán cuando se acerque el gran día de Yahweh el Elohim. Veamos qué significa Asaf, Emán y Jedutún. Asaf en hebreo significa el que reúne o el que recolecta. Significa el que llama a reunirse o a juntar, en este caso de entre las naciones de la tierra, para aclamar al rey. ¿Qué está haciendo Altar Mundial de Adoración 24/7 en las naciones de la tierra? Está llamando a las naciones de la tierra, está configurando a las naciones de la tierra, las está llamando para formar la restauración del tabernáculo caído de David en las naciones de la tierra. Está llamándonos para que nosotros en las naciones nos unamos para adorar al rey. Está convocando. Por eso es que Asaf significa el que convoca, el que llama a ser parte de este gran conglomerado de naciones, que ya son 80, pero que necesitamos llegar a las 240, a todas las naciones de la tierra necesitamos llegar. Entonces está llamando a las naciones para juntos, en un solo espíritu, en un solo sentir, bajo una sola visión, levantar los altares de adoración y levantar las compañías de los profetas en las naciones para juntos adorar al Rey de los Reyes y establecer gobierno del Dios viviente en las naciones de la tierra. Eso es poderoso. Emán. Emán significa fiel, fidelidad. El nombre de Emán era antiguamente, o eran conocidos como los hijos de Maol. Y la expresión los hijos de Maol significa una asociación con la danza y con la alabanza, porque estos hijos de Maol eran expertos en danza y alabanza. Entonces, Emán significa el llamado fiel a adorar y a danzar delante del Dios viviente. Jedutún, que es el siguiente nombre. Jedutún significa alabar, elogiar o el que elogia. Es un cargo que tenía este profeta llamado Jedutún, que literalmente en Crónicas, Primera Crónicas 23:19 se le dice acerca de él
que los hijos de Jedutún profetizan con el arpa o profetizaban con el arpa. O sea, es el llamado para alzar la voz y profetizar con címbalos resonantes o de metal, que quiere decir con guerra espiritual. Ahí es donde la perfecta adoración es la combinación de la unción profética, de la guerra y de la adoración. Es la configuración poderosa de la unción profética, la guerra y la adoración. Es poderoso. Entonces se unen otra vez tres cosas, tres elementos para formar la perfecta adoración, que es el tema que estamos hablando hoy. Jedutún también viene de su nombre antiguo, que era Etán. Posiblemente se le puso Jedutún por el asunto ministerial o por las funciones ministeriales, como cuando el Señor le cambia el nombre a alguien y le dice, en el caso de Abraham, le puso Abraham y dice, te puse Abraham porque Abraham significa padre de multitudes. O sea, te cambia el nombre y cambia tu destino. Te establece un destino glorioso. Etán era su nombre antiguo, se le cambia por Jedutún. Etán significaba el que perdura y el que fluye para siempre. O sea, el que fluye de una manera continua. O sea, la adoración tiene o debe fluir de una manera continua, todo el tiempo. Las naciones de la tierra deben de adorar a Dios todo el tiempo, las 24 horas del día. Estar en permanente adoración al Rey de los Reyes. Entonces, la combinación de Asaf, Emán y Jedutún es el anuncio profético del despertar de la nueva generación de adoradores bajo la unción del espíritu de la profecía. Asaf significa llamar, Emán significa pacto, herencia, herederos, significa danza, alabanza, y Jedutún significa fidelidad. O sea, debemos, en el pacto que tenemos con el eterno Dios, adorar, alabar, danzar y celebrar por la fidelidad y con fidelidad al Dios eterno. En otras palabras, los llamados a unirse o ser juntados de entre las naciones en fidelidad o fiel amor al Padre como hijos herederos del nuevo pacto, la nueva generación de adoradores que se levanta para alzar su voz por siempre y aclamar al Rey en un fluir continuo del espíritu de la profecía. Ese es, de alguna manera, el mensaje profético contenido en estos tres nombres. Pero también tenemos tres instrumentos musicales: arpas, salterios y címbalos resonantes, que representa la combinación perfecta, el cántico nuevo, y es el que anuncia proféticamente el cántico nuevo del Señor. ¿Qué significan las arpas? Las arpas es el instrumento profético por excelencia. Los 144,000 y toda esa gran multitud de gente santa con vestiduras santas se encuentran con arpas. Los vencedores sobre la bestia, Apocalipsis 15:2, se encuentran con vestiduras blancas y con arpas sobre un río de cristal y de fuego. O sea, adoración y guerra, amor y justicia, adoración y guerra, amor y justicia. Eso es el fuego. Fuego es justicia. ¿Sí? Lo cristalino es el amor, la pureza de Yahweh Elohim, de Yahshua HaMashiach. Entonces, el amor y la justicia. El yugo que habla Zacarías es amor y justicia. Entonces, todo se une en un solo, y esto se convierte en la perfecta adoración. El arpa es el más bello de los instrumentos de alabanza y se considera proféticamente como la figura profética del Cantar de los Cantares, la más bella de todas las canciones de las creadas existentes. Y la más bella de todas las canciones creadas existentes es la alabanza al Dios que vive para siempre, la adoración en el Shamayim, en el reino de los cielos. ¿No? Es poderoso. Entonces el arpa es el instrumento profético, como dije, y tiene una particularidad. Muchas veces el arpa, como un instrumento de resonancia, posee cajas de resonancia. Generalmente es en la parte inferior, por eso es que la parte inferior es más gruesa, ¿no? Pero a veces en la parte también la caja de resonancia se encuentra en la parte alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arpa es la que nos conecta al cielo con la tierra. Es la que conecta la tierra con el cielo. Entonces, la adoración profética, la adoración perfecta, la perfecta alabanza es la que conecta al cielo con la tierra. Como Yahshua dijo,
Nunca has oído lo que está escrito. Mateo 21:16. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza perfecta nos conecta el cielo con la tierra. Nos conecta al trono del Padre. Por eso es que el arpa es el instrumento que configura la conexión entre el cielo y la tierra. Por eso en Apocalipsis se ve a los 144,000 y a toda la gran multitud de todas las naciones y de todos los tiempos con arpas. Por eso es que los vencedores sobre la bestia, Apocalipsis 15:2, se mencionan con arpas en sus manos. El salterio es el acompañante o el complemento del arpa, o sea, la adoración y guerra, la adoración y profecía, la adoración profética. No, siempre tiene que ir de la mano, tiene que ir acompañada. Y ese es el símbolo del salterio. Los címbalos resonantes representan el temor o el temblor o el vibrar o el golpear de la alabanza y de la adoración. Eso representa. Significa la justicia del Señor, Yahshua HaMashiach, que hace temblar la tierra, que quebranta naciones, que quebranta reinos, como dice Jeremías capítulo 51:20, martillo me sois, somos martillos del Elohim, que quebranta la piedra, que quebranta naciones, que quebranta reinos, que quebranta Babilonia. ¿Cómo se quebranta? Por la adoración, la perfecta alabanza, la perfecta adoración. Esa es la que tenemos que levantar en las 240 naciones de la tierra. Esa es la que se tiene que levantar en cada nación de la tierra y hacerla pública, como dice Yadá, la palabra hebrea que tiene que ver con adorar públicamente al Eterno, glorificar, shachaf, alabar al Señor de manera continua, gloriosa. Gritemos, exaltemos, salgamos y proclamemos la grandeza y la gloria del que vive para siempre. Todo eso está configurado en arpas, salterios y símbolos. Las arpas representan el cántico de inspiración profética espontánea, los salterios que representan el júbilo y el anuncio de la manifestación del reino y de la victoria del Elohim, y los símbolos resonantes que representan los cantos de guerra que decretan la victoria de Yahshua de una manera profética. Y aquí se configura la perfecta adoración ante el trono del Padre. Por eso es que se mencionan 3 elementos en el libro Apocalipsis: martillo, arpas y copas de oro. Martillos, arpas y copas de oro, ahí están. Arpas, salterios y címbalos resonantes. Martillos, porque todos los símbolos resonantes se utilizan palos o alguna forma de elemento para golpear, y en el caso del bombo son como en forma de un martillo y se golpea. Martillo, arpas y copas de oro. La alabanza perfecta, la adoración perfecta ante el trono de nuestro Dios, de nuestro eterno Elohim. Qué poderoso y extraordinario es esta revelación de la alabanza perfecta, de la adoración profética que combina todas estas cosas delante del trono del Padre. Glorioso. Por eso es que el Señor habla de la perfecta adoración, que nosotros tenemos que ser adoradores perfectos. Es la combinación de todo. El código de reino número 3, que es la certificación, es la ratificación del pacto, y todo se combina precisamente en 3. Toda la adoración en el Shamayim está asociada al número 3. Esto es glorioso. Por eso tenemos que tener un despertar. Tenemos que profetizar como anunció Débora. Despierta, despierta, Débora, despierta. Canta una alabanza, entona tu cántico profético, adora proféticamente en las naciones al Rey que vive para siempre, anuncia proféticamente la gloria del que vive. Y tú, Barak, ¿no? Hijo de Abinoam, levanta un cántico de guerra y conquista a tus enemigos, atrapa a tus enemigos, encarcela a tus enemigos, vence a tus enemigos, aplasta a tus enemigos, destruye a tus enemigos. Entonces se fusiona la adoración y la guerra. Débora dice, adora, canta alabanzas, un cántico profético, y tú, Barak, hijo de Abinoam, ve y conquista a tus enemigos, véncelos, aplástalos, destruyelos. Se completa de alguna manera la unción profética
Cuando adoras, cuando profetizas, el fuego del Dios viviente viene y consume todas las cosas. El fuego del Dios viviente viene y devora, destruye. El fuego del Dios viviente viene y cancela el operar de las tinieblas. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, yo te he puesto para hacer una obra grande, para aplastar, para derribar, para desmenuzar. Yo te he puesto también para plantar y para edificar, para establecer y manifestar el reino de Dios. Yo te doy a ti esa obra. Pelearán contra ti, pero jamás te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. La perfecta adoración es el cumplimiento de esa palabra profética que se le dio a Jeremías en el capítulo 1. Yo estaré contigo, tú serás un fortín, tú serás una ciudad murallada, nadie te vencerá porque yo seré tu muro. El Señor es tu defensa, pelearán contra ti y no te vencerán. Es el cántico profético de Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque eres el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. ¿Cómo pelea la iglesia en la tierra? Con la perfecta adoración. Entronando a Yahshua HaMashiach en las naciones de la tierra, en cada ciudad, subiendo a las montañas, yendo a las fuentes de las aguas, al mar, y declarar que Yahshua es el eterno, Yahshua es el soberano, Yahweh es el eterno de las naciones, Yahweh es el eterno, es el Señor de Ecuador, Yahweh es el Señor de Venezuela, Yahweh es el Señor de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Yahweh es el Señor de todas las naciones de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de todas los continentes de la tierra. Yahweh es el Señor de todo lo que se mueve en cielo y tierra. Yahweh es el eterno. Y eso solamente se hace a través de la perfecta adoración y nada más. Eso es glorioso. Hasta ahí vamos a llegar en la lección de hoy. Si hay alguien que desea aportar algo, si hay alguien que desee preguntar algo, pues está abierto el micrófono para que puedan hacerlo.